a lo mejor yo lo que tendría que aprender, porque en estos sistemas creo que hay como una para escribir, ¿no? Sí, 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 Cortado. me parece que sí hay, Pero pero yo no habría que sé, no investigarlo. sé cómo se hace eso, ni Sí, no tengo la más pálida idea. yo tampoco, pero habría que ver, lo vemos para la próxima. Sí, Bueno, fenómeno. comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Amén. Espíritu Santo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por Ruega nosotros. por Santo Tomás nosotros. de Aquino, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el En nombre nombre del del Padre, del Padre, Hijo y del del Hijo y Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. De paso le comento que terminé de leer el comentario, por fin terminé de leer el comentario al Peri Germeneias. Ah, bueno, muy bien. Comencé, así como le decía en el mail, comencé ahora a leer el comentario a los segundos analíticos. Ajá, bien, bien, Después mi idea es pasar a la física y todo. Completar la formación lógica con usted, por supuesto, bien, bien. pero ya pasar a la física. Perfecto, sí, sí, cómo no. A ver, me disculpa un segundo que atienda Sí, este sí, número. atienda. Bueno, continuamos entonces. Eso le decía que terminé finalmente de leer el comentario del Estarías Peri medias. Germeneias. Sí, sí, ahí se abren muchos temas, ¿no? Y se ven muchas cosas que ya vimos. Claro, sí, exacto. Todo el Sí, tema de sí. las oposiciones está muy, muy claro ahí. Ahí está, así es, sí, sí, sí. Este, ahí voy a pedir que... Deme un segundo que, perdón, así ahí vamos, listo. ¿Arrancamos? Sí, 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 estamos. Bien. Para terminar con las oposiciones y subalternación entre las proposiciones modales, ¿no? Recordemos que, y en eso estábamos, la subalternación y oposición entre las modales puede ser según el modo y el dictum, o sea, una oposición total, o según alguna de esas dos cosas, según el modo o según el dictum. Correcto. Habíamos quedado en las subalternaciones, ¿no? Si nosotros partimos de una proposición necesaria con dictum universal afirmativo, ¿no? Por ejemplo, es necesario que todo alumno apruebe. ¿Está claro? Es necesario que todo alumno apruebe. Esa tiene una subalterna según el dictum. Es necesario Alguno. que algún alumno apruebe. Muy bien. Una subalterna según el modo. Es contingente. No, porque la contingencia respecto de la necesidad es, Es contradictoria. claro, es contradictoria, no es subalterna. Bien. Es posible. La contingencia es la contradicción de la necesidad como la posibilidad de la imposibilidad. Correcto. El, Es posible la, entonces es posible sería la subalterna según el modo. Es posible que todo, que todo alumno que todo alumno apruebe el examen. apruebe. Muy bien. Y la subalterna según el modo y según el dictum sería, Es posible que alguno apruebe el examen. claro, muy bien. Es posible que todo alumno, que algún alumno apruebe el examen. Es decir, si nosotros decimos es necesario la necesidad de A, ¿no? Sí, Necesario que todo alumno apruebe. sí. La subalterna total es la que dice que es posible y, es decir, es posible que algún alumno apruebe. Bien. La subalterna solo según el modo sería es posible Que todo. A, o sea, es posible que todo alumno apruebe. Sí.
Y la subalterna, según el dictum, sería, es necesario que I, ¿no? Es decir, que algún alumno apruebe. Es evidente que cualquiera de estas tres se puede llamar subalterna de esta porque cumple con la razón de la subalternación. Es una inferior jerárquica. Dice, lógicamente, menos de lo que dice esta. Correcto. ¿Se advierte? Y lo que dice esta contiene de alguna manera lo que dice cualquiera de estas otras. Y más. Si yo afirmo la necesidad de la universal afirmativa, eso hace verdad necesariamente tanto la necesidad de la particular afirmativa Sí. como la posibilidad de la universal afirmativa como la posibilidad de la particular afirmativa. ¿Se ve esto? Clarísimo, sí, sí. Ahora, si son auténticas subalternas, de algún modo deben oponerse ¿a quién? Y en primer lugar a la contradictoria de esta, que ¿cuál sería? La contradictoria de es necesario que A, ¿Sería según el modo o según el dictum? según las dos cosas, Según el modo y según el dictum sería, es contingente que algún alumno apruebe el examen. muy bien, sería la contingencia de I, ¿verdad? Es contingente que I. Esta se opone a es posible que I, y claro, se opone, según él, El modo. modo. Es posible y es contingente, son opuestas por... Por el modo, sí. ¿Eso se llama subcontraria? ¿Se llama eso? Esas son sus contrarias, porque pueden ser ambas, Verdaderas. pero no ambas falsas, exacto. O sea, es una cuasi oposición, digamos. Esa es la oposición menor, digamos, de todas, que es la llamada subcontrariedad, ¿no? Entre esta y esta hay subcontrariedad, porque una dice que puede que sea esto y la otra que puede que no sea, Claro. ¿sí? Esas dos cosas pueden ser verdaderas, ambas, claramente. Puede que sea, puede que no sea, ¿no? Es posible que algún alumno apruebe, es contingente que algún alumno apruebe. Pueden ser ambas verdaderas a la vez, claramente. En este caso, de hecho, lo son. Perfecto, sí, 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 sí. Sí, sí. Bien. Lo que no pueden ser es ambas falsas. Recordemos por qué no pueden ser ambas falsas. Si esta es falsa, esta es necesariamente verdadera, porque Exacto. son contradictorias. Y como esta subalterna a esta, y de la verdad de la subalternante se sigue la verdad de la subalternada, si esta es falsa, esta no puede ser falsa. Claro, tiene que ser verdadera, sí o sí. Bien. Ahora, estas también son opuestas de esta de alguna manera. Si yo digo, es posible que todo alumno apruebe. Sí, Es es opuesta de alguna manera. claro, ¿y con qué oposición? Con la doble oposición. O sea, según el modo y según el dictum. Bueno, acá es distinto el modo y es distinto el dictum, muy bien. Pero cuando digo con qué tipo de oposición me refiero, son contradictorias, son Ah, contrarias, son o son también subcontrarias. entiendo. Eh, Porque esta sería la subcontraria perfecta de esta. sí, 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 sí. Ahora, estas también son subcontrarias. Y si lo miramos en el esquema, es fácil contestar. Porque suponiendo que esta sea falsa, ¿podrá ser falsa esta? ¿O esta? Y parece que no. Claramente no por la misma razón, porque la verdad de la subalternante se Sí, comunica a claro, las subalternas. claro, ¿Sí? claro. Si esta es falsa, esta es verdadera. Y si la subalternante es verdadera, lo son todas sus subalternadas. ¿Está Correcto. claro? Ahora, pensemos si pueden ser ambas verdaderas. Puede ser verdadera la posibilidad de A y al mismo tiempo la contingencia de I. A ver, es posible que todos aprueben, eso que eso sea verdad,
y que pueda no ser. O sea, que sea contingente que alguno apruebe. Y sí, parece que sí, pueden ser verdaderas. Claramente, sí. De hecho, de nuevo, en la materia del ejemplo son las dos verdaderas. O ¿sí? sea, son subcontrarias. Son subcontrarias. Y es necesario que I, con respecto a es contingente que I, Ahí no, ahí no. ¿qué pasó ahí? Ahí no pueden ser las dos verdaderas. Yo digo, es necesario que I puede ser verdad y al mismo tiempo ser verdad que es contingente. No, eso no. No, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque la contingencia contradice la necesidad. La contingencia contradice la necesidad y el dictum es el mismo, Sí. ¿no? Bien. Entonces, entre esta y esta no hay oposición de subcontrariedad. Entre esta y entre esta y esta sí, Sí. pero entre la que es subalterna Según el modo. de la principal, solo según el dictum, lo que hay es, ¿qué serían estas dos? Serían contradictorias. Se contradicen en el modo, claro, con el mismo dictum. Perfecto. ¿Se ve? Sí, sí. Ah, bien. Este esquema lo hice simplemente para que se advierta la complejidad que tiene, ya lo dijimos en la clase pasada, ¿no? El tema de las relaciones entre proposiciones modales. ¿sí? Correcto. Con esto ya podemos dejar este asunto. Me- me- Oposición y subalternación de relaciones de proposiciones modales. Ahí me surge una duda ahí, profesor. ¿Cómo no? Eh, Todo este, digamos, este ejercicio lógico que estamos haciendo, ¿no? Sí. Por supuesto, los medievales lo hacían de memoria, ¿no? Casi. Eh, Después, ¿eso cómo lo aplicaban? Eso lo aplicaban a la hora de examinar un tratado, a examinar Mire, la forma primero que lógica. nada hay que aplicarlo a la hora de pensar cualquier cosa y de entenderla, ¿no? Si nosotros hacemos afirmaciones que son simplemente de Inese, tenemos que tener en cuenta constantemente, primero, qué cosas estamos excluyendo al hacer esa afirmación. Esas son las opuestas. ¿Se ve? Sí, Y segundo, qué cosas estamos implicando y de qué manera. Ahí entra la subalternación. correcto. Y lo mismo pasa si hacemos una aserción modal. Tenemos que tener en claro qué cosas estamos excluyendo como verdaderas. Si yo sostengo esto, ¿qué no puedo sostener? Claro, claro. Adviértase que la importancia de esto es aplicar a todas nuestras aserciones, sean deineses, sean modales, el principio de contradicción, que Correcto, es el que rige todo el tema de las oposiciones, ¿sí? correcto. Y de las subalternaciones también. Si yo afirmo algo, tengo que estar dispuesto a sostener todo lo que sea subalterno de lo que afirmo. Correcto. O sea, Primera cosa. Y sí, segundo, tengo que estar dispuesto a rechazar todo lo que se le oponga, a sí, sí, rechazarlo como corresponde, de la manera en que corresponde. ¿sí? claro. Por ejemplo, si yo sostengo una particular afirmativa, no tengo por qué rechazar la particular negativa en la misma materia. Claro, Ahora, si sostengo una universal afirmativa, sí, porque claro, la claro, claro, particular negativa es la contradictoria. ¿Se entiende? claro. Lo que hay que tener, la aplicación directa, inmediata, es esta, nada más y nada menos, ¿no? Tener lúcida captación intelectual de lo que uno está rechazando y lo que está implicando cuando hace una afirmación cualquiera. Correcto, clarísimo, clarísimo. Y eso, claro, se puede aplicar tanto cuando uno establece, para ver más claro las implicancias, o cuando uno refuta, ¿no? También, obviamente, cuando uno está refutando, tiene que tener en cuenta lo mismo para el que sostiene la proposición que uno quiere refutar. Claro. Así es. Perfecto, perfecto, lo veo, lo veo. Muy bien. Ahora pasamos esto era una revisión y repasito del tema que dimos creo que las dos clases anteriores. Sí, sí. Ahora pasamos a la conversión de proposiciones. Sí, Esto ya no es una relación, sino más bien una operación, podríamos decir, que se puede hacer sobre una proposición simple,
pero que claramente da lugar a relaciones, ¿no? Porque la conversa de una proposición es una proposición ligada materialmente a la otra proposición dada, de tal manera que lo que se produce es la conmutación de los conceptos que hacen de sujeto y de predicado. Claro, Eso es en general la conversa, ¿no? claro. Y yo tengo alfa es beta, la conversa es una proposición que diga que beta es alfa. La conversa de alfa es beta sería beta es alfa. Diciendo lo cual, lo primero que surge y que hay que decir es que las proposiciones singulares no admiten conversión. Claro, como si yo Porque si el sujeto es singular, no se puede predicar de nada. correcto. Eso es lo que ¿Sí? dice Aristóteles en las categorías. Claro que la sustancia primera no se predica de nada. Ahí va, ¿Está claro? Puede ser sujeto, pero no puede ser predicado. correcto. Entonces, si tenemos una proposición singular, las proposiciones singulares no admiten conversión. Primera cosa. Las proposiciones universales o particulares sí, y claramente sí, porque ahí ya tanto el sujeto como el predicado están tomados en común, es decir, son específicos o genéricos, y eso admite conversión. La pregunta que sigue es, ¿cualquier proposición de Inese se puede convertir conservando la verdad de la proposición? Este es el tema que se ha estudiado en lógica, porque lo que interesa de nuevo es ahora lo mismo que estábamos diciendo en el fondo al hablar de para qué estudiar las relaciones entre proposiciones. La conversa es una proposición que está relacionada de cierto modo con aquella en base a la cual se hace la conversión. La cuestión fundamental desde el punto de vista lógico es si la conversión se puede hacer conservando la verdad o no. Ahí ya hablamos de conversión legítima. Que se puede convertir, se puede, es obvio, la puedo dar vuelta a cualquier proposición. ¿Sí? Te digo, todo hombre es mortal, todo mortal es hombre. Algún perro es negro, algo negro es perro. Bien, yo puedo convertir cualquier proposición. ¿Sí? Pero el problema que interesa desde el punto de vista lógico es si la conversión afecta o no afecta a la verdad. Correcto. Lo cual, en el fondo, es plantearse si, desde un punto de vista formal, el convertir conserva o no la verdad de la afirmación. Esto de nuevo permite captar qué estoy diciendo cuando establezco una aserción. Porque si la conversa es legítima, también estoy diciendo la conversa. Correcto. Si la conversa no es legítima, no la estoy implicando en absoluto. Pero si lo es, sí. Y además ahí, digamos, yo tengo una conversa, a partir de una conversa legítima se puede seguir toda una serie de oposiciones nuevas. Perfecto, así es. Sí, sí, correcto. Tiene todas sus opuestas y subalternas eventualmente o subalternantes propias. Sí, así es. Bien. Cuando se habla de conversión, se distingue en principio dos tipos, que son la conversión simple y la conversión accidental o por accidente. En la conversión simple, lo único que se hace es intercambiar sujeto y predicado. Y no se toca nada más de la proposición. ¿Está claro? Se intercambian el sujeto y el predicado. Conversa simple de todo hombre es mortal, es todo mortal es hombre.
conversa simple de algún perro es negro es algo negro es perro. Conversa simple de ningún hombre es invertebrado es ningún invertebrado es hombre. Conversa simple de algún perro no es negro es algo negro no es perro. Bien. Bien, está claro, ¿no? Sí, sí. La conversión simple lo único que hace es intercambiar o conmutar el sujeto y el predicado. El concepto que hace de sujeto pasa a ser de predicado y el que hace de predicado pasa a ser de sujeto. Se llama conversión por accidente o accidental a una operación que no solo conmuta los términos de la proposición simple, sino que además cambia la cantidad del sujeto. Correcto. Entonces, si la proposición era universal, la conversa por accidente va a ser particular. Y si la proposición fuese particular, la conversa por accidente va a ser universal. Conversa por accidente de todo hombre es mortal sería algún mortal es hombre. ¿Está claro? Ahora, conmuté los términos, pero además cambié la cantidad de la proposición. Sí. La cantidad del sujeto, en realidad. En lugar de decir todo mortal es hombre, que sería la conversa simple, digo algún mortal es hombre. La conversa por accidente de algún perro es negro sería, Todo, todo negro es perro. claro, muy bien, todo lo negro es un perro. Así, las, las conversas a veces resultan proposiciones extravagantes o chocantes, ¿no? De decir, y es, Me va a después censurar. YouTube vamos me a va, plantear los por qué después, pero YouTube me es va a censurar por lo que acabo de decir. que es algo. YouTube me va a censurar va a censurar el video. Que, ya, ni me había dado cuenta, mire, sí, yo pensando en los perros y los. Bien. Ahora, volvamos al. Si yo digo ningún hombre es invertebrado, la conversa por accidente será. Todo invertebrado. Hay que cambiarle la cantidad, ¿sí? Porque conversa por accidente. De ningún hombre es invertebrado, Alguno. algún, claro, Algún invertebrado es hombre. no, algún invertebrado, es ningún hombre es A- invertebrado. algún, algún invertebrado no es hombre. Claro, muy bien. La cualidad de la proposición no se cambia nunca, ¿sí? En la conversión. Si era afirmativa, queda afirmativa, si era negativa, queda negativa. Bien. La negatividad, lo que pasa es que, claro, en castellano la negatividad de las universales negativas está puesta en el adjetivo pronominal ninguno, no aparece junto al verbo. Eso es un problema de la lengua, simplemente, ¿sí? Digo, ningún hombre es invertebrado, ¿sí? Pero es negativa claramente la proposición. O sea, para todo hombre niego que sea invertebrado. El, la conversa por accidente de esta sería, de nuevo, algún invertebrado no es hombre, ¿sí? Y, por último, para algún perro no es negro, ¿cuál sería la conversa por accidente? Todo lo negro. Ninguno. Ahora, Ah, conservémosle. Le tengo que conservar la cantidad siempre. La cualidad, perdón. La cantidad muy bien, correcto, correcto. pero Ninguna cosa negra es perro. ninguna cosa negra es un perro. Perfecto. Esa es la conversa por accidente. Bien.
si examinamos las conversas que hemos obtenido hasta aquí, resulta manifiesto, resulta evidente que algunas de las conversiones que hemos hecho son aceptables desde el punto de vista de la verdad y otras no. Partamos de la proposición de tipo A. Yo digo, todo hombre es mortal. Si la convierto, eso es verdad, ¿no? Sí. Si la convierto simplemente obtengo todo mortal es hombre. Falso. Y eso es manifiestamente falso. Luego, en general, ¿se podrá convertir simplemente las proposiciones universales afirmativas? Con verdad no. Es claro que no, ¿sí? Convertir simplemente de modo legítimo. Porque el problema que interesa no es si se puede hacer la conversión, que se puede hacer siempre, sino si es lícito hacerla desde el punto de vista de la verdad, ¿no? Y en el caso de las universales afirmativas es claro que no cabe legítimamente convertirlas de modo simple. ¿Cuál es la razón de eso? La razón de eso la hemos visto en la clase anterior. Recordémosla. En cualquier proposición afirmativa, sea esta de sujeto universal o de sujeto particular, el predicado supone particularmente. Correcto. Cuando la convertimos, no le podemos cambiar la cantidad al concepto ampliándosela. Podríamos restringirla, no habría problema, porque el todo contiene la parte, pero la parte no contiene el todo. Si yo al concepto lo he tomado particularmente en la aserción, no puedo convertir esa aserción de manera tal que pase a estar tomado universalmente. Porque desde el punto de vista lógico, no tengo derecho a pasar de lo particular a lo universal. ¿Se advierte esto? Sí, sí. Todo hombre es mortal, no me da pie a sostener que todo mortal es hombre. O dicho de otra manera, si yo sostengo que todo hombre es mortal, no estoy sosteniendo a la vez que todo mortal sea hombre, de ninguna manera. Desde un punto de vista lógico formal, no es así. O sea que las proposiciones tipo A no admiten conversión simple legítima. El único caso en que eso sería aceptable es el caso de proposiciones en las cuales el predicado estuviese tomado universalmente. Puede pasar eso en una proposición universal afirmativa. Y pasa, primero que nada, si el predicado es la definición misma del sujeto. ¿Está claro? Claro, todo hombre es racional. Todo hombre es claro, todo hombre es un viviente espiritual corpóreo. O sea, tiene que ser la diferencia. Tiene que Todo ser viviente impropio. espiritual corpóreo es un hombre. Y sí, claro, sí, porque si el predicado es coextensivo con el sujeto, ¿está claro? La puedo convertir simplemente. Pero es una condición material la que tiene que cumplir ahí, ¿no? Si el predicado tiene la misma extensión, el mismo alcance del sujeto porque es equivalente a él, en el caso de que sea una definición, la puedo convertir simplemente y es obvio que sí. ¿Se Claro. entiende? O sea, tiene que ser un propio lo que predico. O la definición o un propio. Lo otro que puede pasar es que sea un propio. ¿Sí? Si es un propio, también. Porque por más que sea accidente y no defina, o lo define lo define imperfectamente, cuando se hace definición por el propio, el propio es coextensivo con cualquier Claro. cosa de lo que sea propiedad, O ¿no? sea, Yo digo, todo hombre es capaz de proferir logos o capaz de proferir palabras, ¿sí? Palabra humana habría que aclarar, pero bien.
capaz de proferir logos, digamos que es como se dice. Bien, capaz de proferir palabras. Todo ser capaz de proferir palabra es un hombre. Está bien, Correcto. conviene, ¿no? O todo hombre es un ser doméstico o político, ¿sí? O social. Entonces, todo ser social o todo ser político, todo ser doméstico es un hombre. Si pongo un propio como predicado, no hay problema porque el propio es coextensivo con la especie de la que es propiedad. Claro. ¿Está claro? O sea, o diferencia o propio. La diferencia, no, porque la diferencia habría que ver si la diferencia, si se la toma de manera absoluta, hay que ver qué es lo que significa. A ver, si fuese la diferencia específica, Claro, claro, la diferencia específica, digo. estaríamos bien. Digo la diferencia específica. Claro, bien. Ahí sí. Listo. Bien, Lo de la esencial, digamos. perfecto. Así sí. Si por racional nosotros quisiésemos decir con inteligencia discursiva al modo humano, entonces sería diferencia específica y sería convertible perfectamente con el hombre, ¿no? ¿Se entiende? Correcto. Bien. El, en ese caso hay que ver si, adviértase que eso, hay que ver si es diferencia específica o si propiamente es otra cosa, pero o si es una propiedad, pero no vamos a entrar en eso, ya es un problema antropológico eso, ¿sí? Si yo quiero decir tener inteligencia discursiva, refiriéndome a la potencia intelectual, nunca puede ser definición por la esencia, ¿no? Claro. En todo caso estoy caracterizando por la propiedad o definiendo por la propiedad, ¿no? Pero no por la esencia. El término racional define esencialmente al hombre cuando dice razón de ser espiritual, simplemente. Entonces lo define esencialmente en composición con la corporeidad. Si no está en composición con eso, no alcanza a definir, ¿no? Bien. Suficiente, basta. Pero eso ya es un problema antropológico, no nos metamos ahí. Bien. Vuelvo al asunto. La profesión universal afirmativa no admite en general conversión simple. Sin embargo, en algunos casos vale la conversión simple. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque si yo estoy haciendo una aserción en esas materias en las que vale la conversión simple, también estoy implicando la conversión. Claro. Bien. ¿Qué pasa con una proposición que sea universal negativa? ¿Se podrá convertir simplemente? Ningún hombre es invertebrado. Ningún invertebrado es hombre. Ningún perro vuela, ningún volador es perro. Y parece que sí, ¿o no? Y es claro que sí. ¿Por qué? Ahora recordemos la otra parte de lo que dijimos recién con respecto a las proposiciones. Porque claro, porque el predicado supone universalmente. Muy bien, y supone mutuamente porque ¿cómo es la proposición? Es universal negativa. No importa que sea universal. Lo único que importa acá es que sea negativa. Porque, Ah, la negativa siempre digamos de supone. nuevo cuál es la ley. En las proposiciones afirmativas, sean de la cantidad que sean, el predicado supone particularmente. Correcto. Y en las proposiciones negativas, sean de la cantidad que sean, el predicado supone universalmente. Clarísimo. Listo. ¿Está claro? Entonces, cuando digo ningún hombre es invertebrado, ¿puedo convertir simplemente? Es claro que sí, porque invertebrado ahí está negado y por lo tanto está tomado en su totalidad. Porque o se niega la totalidad del predicado o no se niega. Bien. Si niego, excluyo el predicado totalmente. Eso es por definición, es formal.
Si niego, excluyo el predicado por completo. Si no, no estaría negando. Cuando digo ningún hombre es invertebrado, estoy diciendo que ningún hombre es invertebrado de clase alguna. Claro. O sea, Es como si no es como si le añadiera la partícula ningún hombre es ningún invertebrado. exactamente, si no, no estoy negando que sea invertebrado. ¿Sí? Si yo digo que ningún hombre es algún tipo de invertebrado, ya no estoy negando que sea invertebrado. ¿Sí? Claro, 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 claro. Estoy, cuando digo que ningún hombre es invertebrado, invertebrado lo excluyo universalmente, totalmente. Por eso puedo convertir sin problema. Ningún invertebrado es hombre. Sigue siendo verdad. Siempre las universales negativas admiten conversión simple. Bien. Por lo tanto, cualquiera que sostenga una universal negativa sostiene también La conversa. su conversa simple. Correcto, Su conversa simple la está sosteniendo también. correcto. Ningún alfa es beta y ningún beta es alfa al mismo tiempo, sí, sin duda, sin vacilación. Esto me trae una consideración que es, también me parece importante, eh, que es que la verdad también se puede decir de muchas maneras, ¿no? Se puede decir, claro, sí, 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 admite distintas maneras de decirla. Sin perder su rigurosidad o Exactamente, su sí, precisión, sí, sí, digamos. sí, 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 es así, sí. Es cierto también que en la profesión conversa estamos enunciando algo que a veces no resulta inmediatamente tan fácil de digerir. ¿Por qué decimos preferentemente ningún hombre es invertebrado, a ningún invertebrado es hombre? Por la sencilla razón de que lo que procuramos de ordinario cuando afirmamos o negamos es incluir o excluir al sujeto de alguna especie, de algún género, de algún subgénero. Es decir, el orden, podríamos decir, normal o incluso natural de la predicación es siempre de lo inferior a lo superior. ¿Está claro? Y eso por el modo de conocer propio del hombre. Partimos de las realidades singulares y de ahí nos elevamos por abstracción progresivamente. Correcto. ¿Se advierte? De manera tal que empezamos por negar o afirmar de las cosas singulares predicados comunes. Y después cuando relacionamos los predicados comunes, normalmente el sujeto es el menos amplio y el predicado es el que es más amplio. Por eso nos surge espontáneamente decir ningún hombre es invertebrado antes que ningún invertebrado es hombre. Sí. ¿Está claro? Pero si yo sostengo la verdad, ningún hombre es invertebrado, tengo que tener en claro que también estoy sosteniendo que ningún invertebrado es hombre. Sí, es lo mismo. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Si ningún hombre es invertebrado, ningún invertebrado es hombre. ¿Estamos? Bien. Pasemos a las particulares afirmativas. Si convertimos una particular afirmativa, lo hacemos lícitamente, siempre no. Algún perro es negro. Sí, 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 hay verdad, hay legitimidad. Hay legitimidad, ¿por qué? Porque Porque convertido diría algo negro es perro, podría ser. algo negro es un perro, muy bien. Algo negro es un perro. Alguna cosa negra es un perro. ¿Y eso es verdad? Y puede ser, sí, sí. Puede ser Bueno, por la sí, materia o lo será siempre. Eso es lo que tenemos que pensar. En el ejemplo es claro que se conserva la verdad, ¿no? sí, 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 sí. Lo que hay que pensar es, ¿tengo derecho siempre, en cualquier materia, a hacer esta conversión?
Y la respuesta es afirmativa porque ahora estoy en una proposición afirmativa, pero de sujeto particular. Como es afirmativa, el predicado está tomado particularmente, Correcto. ¿sí? Pero al convertirla, el predicado pasa a ser sujeto. ¿Cómo estará tomado? Particularmente. No le cambié la cantidad. Tengo Correcto. todo el derecho del mundo, entonces, a convertir simplemente una proposición particular afirmativa. Pongamos otros ejemplos a ver si se verifica que esto funciona, ¿no? Digo, algún hombre está en China. Bien. Algún... Alguien que está en China es hombre. Muy bien, algo que está en China o que hay en China es un hombre. Muy bien, correcto. Algo que está en China es un hombre. ¿Está bien o no? Sí, sí, sí. Y claro, estoy diciendo lo mismo, sí. Eh, algún vertebrado vuela. Algún volador es vertebrado. Está bien, ¿no? Sí, sí. Algún vertebrado vuela, algún volador es vertebrado. ¿Sí? Bien. Ahí se ve otra razón por la cual a veces la conversa resulta extraña o resulta más chocante al entendimiento, ¿no? Aunque en el fondo estoy diciendo lo mismo. Yo digo, algún vertebrado vuela, ¿no? Algún volador es vertebrado y dice lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué preferimos decir, o tendemos a decir más bien que algún vertebrado es volador que decir algún volador es vertebrado? Por la sencilla razón de que lo que tomamos como diferencia ordinaria para dividir animales es más bien vertebrado e Invertebrado. invertebrado que volador y no volador. Claro. Con lo cual, volador o no volador se toma más bien como un accidente que no divide, que no diferencia, ¿sí? Bien. Que se da en algunos de los que están en un lado o en el otro. ¿Se advierte? Pero permanezcamos por ahora en las particulares afirmativas. ¿Qué pasa si yo digo, algún hombre es médico? Convierto simplemente, ¿qué resulta? Algún médico es hombre. ¿Es legítima la conversión? Sí. Sí. Pero pasó algo que no pasó en los otros dos casos. Que La conversa que enuncio, ¿qué característica tiene? tiene la característica de que tiene cierta debilidad, porque es verdad que algún médico es hombre, pero también es verdad que todo médico es hombre. Muy bien. La conversa ahí resultó disminuida. Correcto. ¿Por qué? Porque el predicado que había enunciado en la proposición de partida, ¿qué característica tiene? La proposición de partida era algún hombre es médico. Algún hombre es médico. Y porque es un propio. Sí, es un propio, no en sentido estricto, pero es un propio. ¿Por qué? Por- Porque es exclusivo claro, es exclusivo del hombre. del hombre. Cuando es un predicado exclusivo de la especie del género del que lo predico, cuando la convierto simplemente, es exclusivo, no es un propio en sentido estricto porque no es necesario para la especie humana, ¿sí? Claro, claro, claro. ¿Está claro? Claro. Es contingente. Sí, 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 sí. Es propio en sentido más lato porque solo se da en la especie humana. Bien. ¿Sí? El
Cuando el predicado es así, al hacer la conversión simple, no tengo derecho a hacer la universal afirmativa. ¿Se ve? Si fuese un propio en sentido estricto, podría ser la universal afirmativa. En este caso, lo único que puedo enunciar es la particular Sí. afirmativa. Pero la conversa resulta disminuida, porque se trata de un predicado que es contingente, pero que es exclusivo de esa especie. ¿Se ve? Correcto, sí, sí. Bien. En cambio, si partimos de una disminuida, por ejemplo, algún hombre es mortal, cuando la convierto simplemente, ¿qué pasa? Algún mortal es hombre y eso es verdadero, es legítimo. Claro, pero además está mejor dicho, Sí, porque sí, ya sí. no es disminuida la verdad ahí. No, no, no. ¿Se ve? Sí, sí. Si yo parto de una proposición disminuida, una particular afirmativa que es disminuida, la conversa simple hace una proposición no disminuida, o sea, una proposición perfectamente razonable. ¿Eh? Bien. Ahora pasemos al último caso, que es algún perro no es negro, es decir, particular negativa. La puedo Algo, convertir simplemente. algo negro no es perro. Y sí, es legítimo. Digo, algún perro no es negro. Algo negro no es perro. Algo negro no es perro. Correcto. Algún hombre no es médico. Algún médico no es hombre. Ahí no, ahí es ilegítimo. Ah. Entonces no siempre se puede hacer, ¿no? No, no, pero no, porque pero ahí la diferencia está en que Está bien, está bien. Entendamos esto. Una cosa es que yo la pueda hacer siempre, aunque en alguna materia la proposición resultante resulte disminuida, como en el caso de las de tipo I. Pero basta que haya un caso en que no tenga derecho a hacerlo para que universalmente no se pueda hacer. claro, sí, sí, ¿Está claro? sí, Ahora vamos a distinguir en qué materias cabe y en qué materias no cabe. claro, Pero en claro. general no cabe, porque puede darse el caso de que no Correcto, quepa la sí, sí, conversión, ¿sí? correcto, sí, sí. Cuando es particular negativa, puede que no. Puede que no. Entonces, en general no es lícita. No es lícita universalmente. Como vimos en el ejemplo de entrada, hay casos en los que resulta posible. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los dos ejemplos que pusimos? Uno era algún perro no es negro, ¿no? Cuya conversa simple es algo negro no es perro. En cambio, si digo algún hombre no es médico, algún perro no es ovejero, ¿sí? Algún perro no es un ovejero alemán, más, para ser más preciso, ¿sí? Algún perro no es... O algún triángulo no es triángulo equilátero, ¿no? ¿Está claro? En cualquiera de esos casos, ¿qué pasa cuando convierto? Es ilegítimo. Es ilegítimo, ¿sí? Porque, Porque estoy predicando, en la inicial estoy predicando algo es propio en sentido lato. muy bien, correcto, siempre. Algún hombre no es
médico, algún triángulo no es triángulo equilátero, algún perro no es un ovejero alemán. ¿Sí? En cualquiera de esos tres casos, el predicado que niego es un predicado que solo puede darse, que es exclusivo del sujeto. Cuando convierto, como lo he negado por completo al predicado, ¿se entiende? Y está bien, porque de una parte de ese sujeto cabe negarlo. Y al negarlo lo he tomado universalmente, ¿no? Cuando convierto, ¿qué pasa? Y afirmo algo que es falso, que es que algo que solamente se da en ciertos sujetos se podría dar fuera de ese sujeto, lo cual es imposible. Muy bien, correcto, exactamente. Estoy diciendo que algo, no, lo que estoy diciendo es que algo que solamente se da en un sujeto puede darse fuera de ese sujeto. Claro. Porque digo que algún médico no es hombre, o algún triángulo equilátero no es triángulo, o algún ovejero alemán no es un perro. ¿Se ve? Ahora, dicho más en general, hay otra razón para la que no haya aquí conversión lícita. ¿La proposición es negativa o es afirmativa? Negativa. Negativa. ¿Cómo está tomado el predicado? Universal. Y cuando lo paso a sujeto, Y lo particularizo. es particular. ¿Eso vale o no No vale? vale. ¿Por qué? Bueno, pienso que debería convertirse con la misma cantidad o no. Pero si lo he tomado universalmente y lo tomo particularmente, me ampara un principio lógico. ¿Que cuál es? Que la parte se dice el todo. La parte está contenida En el todo. en el todo. O sea, el problema es si yo salto de lo particular a lo universal. Es a eso lo que no tengo derecho. Es una generalización indebida. Claro. ¿Está claro? Pero si yo lo he tomado universalmente, ¿puedo tomarlo particularmente? Y sí, Sí, porque sí, sí, todas sí, las sí. partes están en el todo, ¿o Sí, no? sí, sí, O sí. sea, pasar del universal al particular no es el problema. Claro, el problema es lo que dijimos antes de que se vuelve más débil, ¿no? Es la, eh, el problema es cuando si se vuelve más débil, en principio no hay dificultad para que se vuelva más débil. Podría dar lugar a una afirmación disminuida, eso quiere decir. Eso quiero decir, sí, sí. Pero conserva la verdad, no hay Sí, problema. sí, sí. Eso no causa dificultad lógica. El, lo que estaba diciendo es, la conversión de suyo, en este caso, le cambia la cantidad al predicado. Pero ahí no hay problema en el cambio de cantidad. ¿Se entiende? Porque a diferencia de lo que pasa si yo le cambio la cantidad de particular a universal, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estaría haciendo si convierto simplemente una proposición universal afirmativa? El predicado está tomado en todo alfa y beta particularmente. Si yo la convierto simplemente, tomo el sujeto, lo que era predicado y era el sujeto pasa a estar tomado universalmente. Pero si lo tomé particularmente, no tengo derecho a tomarlo universalmente, porque no tengo derecho a pasar de la parte al Al todo. todo. En cambio acá, en algún alfa no es beta, al convertir, le cambio también la cantidad al predicado. Pero se la cambio de tal modo que eso no ocasiona el problema lógico. ¿Se ve? Acá el problema lógico no es el cambio de cantidad del predicado, porque el predicado que estaba tomado universalmente pasa a estar tomado particularmente. ¿Se ve? Y restringir del universal al particular es siempre legítimo.
no hay problema. Porque si en la aserción verdadera yo lo tomaba universalmente, tengo derecho a tomarlo particularmente, por la sencilla razón de que el todo contiene todas y cada una de sus partes, y por lo tanto puedo afirmar de cada parte lo que he afirmado del todo. ¿Se ve eso o no? Sí, 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 sí. ¿Cuál es el problema entonces para convertir simplemente las particulares negativas? El problema se produce cuando lo que sucede es que el sujeto que yo había tomado, lo tomé particularmente, ¿no? El sujeto que yo había tomado, ahora pasa a Predicado. predicado o no. Sí. Y el sujeto que estaba tomado particularmente, ahora cómo pasa a estar tomado. Universal. Ahí está el problema, ¿sí? Claro. Acá el problema no afecta al predicado, sino que afecta al sujeto, porque en una particular negativa el sujeto estaba tomado particularmente, y si lo convierto en predicado pasa a estar tomado universalmente. Ahí estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo en la universal afirmativa, pero al revés. ¿Está claro? Le estoy ampliando la cantidad ilegítimamente a Claro, uno de los términos de la conversión. claro, claro. Eso independientemente, eso lo podemos ver prescindiendo de la materia. ¿Está claro? Esta es la razón de por qué en ciertas materias podemos hacer la conversión. El ejemplo primero, ¿cuál era? Algún perro no es negro. Sí. Y ahora digo, convierto simplemente, Algo negro no es perro. algo negro no es perro. Advirtamos que perro yo lo había tomado particularmente, ahora lo tomo universalmente y sigue siendo verdadera la proposición, Sí, porque sí, sí. advirtamos que formalmente no tengo derecho a hacer eso, ¿eh? Sí. Pero ¿por qué sigue siendo verdadera esta proposición? Digo, algún perro es negro. Algo negro no es perro. Porque lo negro no se da solo en el perro. A ver, lo negro no se da solo en el perro. Bien, tomemos otro ejemplo. Digo, algún ser viviente no es vertebrado. Algún vertebrado no es ser viviente. Ahí pasa al contrario. Ahí ya no se puede, ¿no? No, Ahí, porque... ahí resultó ilegítima, Claro, sí, sí. ¿sí? Como lo es formalmente. ¿Por qué en este caso resultó ilegítima con claridad y en el otro caso no? Porque si es vertebrado tiene que ser viviente. Muy bien, si es vertebrado tiene que ser viviente. Algún ser viviente o algún animal no es vertebrado, es verdadero, ¿no? Pero algún vertebrado no es ser viviente es claramente falso. ¿Qué relación hay entre vertebrado y ser viviente? Entre ser viviente y vertebrado.
Es una propiedad. Bueno, digamos que tengo un género y un subgénero, ¿sí? Claro. O un género y una diferencia del género, también podría ser. Si yo pienso simplemente en el vertebrado como diferencia, o lo puedo pensar como viviente vertebrado, que sería un subgénero de viviente, o animal vertebrado, que sería un subgénero de animal. Bien. Cualquier diferencia de lugar a un subgénero, salvo que sea la específica, ¿no? Pero si es diferencia, si el predicado se relaciona con el sujeto, como un subgénero con el género, ¿verdad? ¿Cómo le es el sujeto al predicado? Yo digo, algún animal no es vertebrado. Convierto simplemente algún vertebrado no es animal. Y veo que eso es falso completamente, mientras la afirmación de partida es claramente verdadera, Sí, ¿no? sí, Algún animal no es vertebrado, cierto. sí. Ahora digo, algún vertebrado no es animal, falsísimo. ¿Por qué? Detengámonos en la proporción de partida. Algún animal no es vertebrado. ¿Cómo es el concepto sujeto respecto del predicado? Particular, particular y universal. Eh, ¿Cómo es desde el punto de vista de los predicables el concepto? Hago mejor la pregunta. Desde el punto de vista de los predicables, ¿qué relación hay entre el sujeto y el predicado? Género y diferencia. Género y diferencia, o género y subgénero, o sea que es una relación esencial o accidental. Accidental. Si es entre género y subgénero, entre género y diferencia, es una relación. Los predicables que constituyen la esencia son el género, la diferencia y la especie. Claro. Bueno, sí, sí El es subgénero es lo mismo, el subgénero, respecto del género, siempre está en la línea de la esencia. de la esencia, claro, sí. Es un predicado de orden esencial. Ahí es donde, en estos casos, nunca se puede convertir simplemente la universal negativa. Lo que permite la conversión en algún perro no es negro es que ahí se trata de un accidente puramente contingente, ¿o no? Correcto. Se da. Y de un accidente contingente que no es propio a su vez. Correcto. ¿Está claro esto? Sí, sí. No es propio tampoco en sentido lato, no es exclusivo. Y por lo tanto, cuando yo lo convierto, me da otra verdad. Algún perro no es negro, algo negro no es perro. Perfecto. Sí, hay muchas cosas negras que no son perros. ¿Eh? Algún perro no es negro. Pero ser perro respecto del. Ser negro respecto del perro es una determinación accidental contingente. ¿Está claro? En cualquier otro caso de relación de predicables, no vale la conversión simple para para una particular negativa. Y la razón formal por la que no vale, ¿cuál es? ¿Qué es lo que no me da derecho a hacer eso? Algún alfa no es beta, no garantiza la verdad de algún beta no es alfa. ¿Cómo podríamos expresar la razón formal por la cual no cabe hacer siempre legítimamente la conversión simple en las proposiciones universales, perdón, particulares negativas, en las posiciones particulares negativas? Lo de reducir el... No, el reducirle la cantidad del predicado no hay problema. Es lo de dónde estamos transgrediendo la ley lógica.
no en el predicado que estaba tomado universalmente y pasa a estar tomado En el sujeto, particularmente. Eso es lícito. en el sujeto. En el sujeto está la razón formal. El sujeto está tomado Claro, particularmente y pasa a ser universal. en algunos casos excepcionales, eso puede caber. Sí, sí, ¿Se sí. entiende? ¿Cuándo cabe? Cuando no hay problema de hacer pasar un sujeto que está tomado particularmente al predicado en que está tomado universalmente. Cuando es algo esencial. ¿Cuándo cabe? ¿Cuándo cabe? Justamente ahí no cabe. Cabe, por ejemplo, el ejemplo en que vimos que cabe es algún perro no es negro. Y digo, algo negro no es perro. ¿Cuándo cabe? ¿Por qué perro ahí que está tomado particularmente como sujeto lo puedo tomar universalmente como predicado sin que se altere la verdad de la proposición? Porque la relación entre ese concepto sujeto y lo que predico de él, ¿cómo es? Accidental. Accidental y de accidente propio, No, 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 no. Impropio. de un accidente puramente contingente. Contingente. Sí, sí. Ahí, por eso lo puedo hacer, porque la relación es puramente contingente. Y como es puramente contingente, ese sujeto que está tomado particularmente, algún perro, no es negro, ¿sí? Habitamos que esa afirmación, algún perro no es negro, es una verdad necesaria. No. No, totalmente contingente en sí misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el predicado que estoy excluyendo del sujeto tiene con ese sujeto una relación de accidente contingente. Algún perro no es negro. Cuando yo convierto perro, va a pasar a estar tomado de manera universal. Lo puedo excluir universalmente del accidente negro. Claro que sí, porque el accidente negro no tiene conexión esencial alguna con perro. Entonces, al ser perro, lo puedo excluir universalmente del ser negro. Y digo, algo negro no es un perro. Bien, vamos a dejar aquí, ¿sí? Porque Perfecto, sí, 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 sí. ya, Se agotan esto las neuronas lógicas. está muy bien, sí, 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 sí. Está muy Bien. bien. Hemos examinado el caso de la conversión simple para los cuatro, ¿sí? Y saquemos la conclusión y dejamos. En la conversión simple se puede hacer siempre, o sea, formalmente, en las proposiciones universales negativas y en las proposiciones particulares afirmativas. No en los otros dos casos. Bien. Para A o para O, en algún caso particular, vale la conversión simple. En general, no es lícita. Ni para A, las de tipo A, ni para las de tipo O es lícita en general. Solo lo es para las de tipo E y las de tipo I, es decir, universales negativas y particulares afirmativas. Esas admiten conversión simple siempre. Bien. Dejemos aquí. ¿Sí? La próxima terminamos con las conversiones, nos queda la conversión por accidente y lo que suele llamarse un tercer tipo de conversión, que es más que conversión, porque es al mismo tiempo conversión y contraposición. Eso lo explicamos en la próxima. Se llama conversión por contraposición. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Fenómeno. Muy Listo. bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, ruega por nosotros. Ruega por En nombre del nosotros. Padre, del En Hijo el y del nombre Espíritu del Santo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,